La guerra del ajedrez. ¿Diría usted que una partida por la corona mundial es distinta de cualquier otra partida o torneo? Sí, por supuesto. ¿Y de qué forma? Se lo voy a explicar. Cuando uno disputa un torneo, puede disfrutar del juego, pero cuando lo que está en juego es un campeonato del mundo, las emociones negativas se imponen sobre las emociones positivas. Porque lo que uno desea es aniquilar a su adversario. Eso es lo característico de un campeonato del mundo. Además de potencial creativo, el campeón del mundo debe tener instinto asesino. Como jefe del ejército, uno solo puede triunfar si se ha organizado bien para arrollar al bando enemigo. Tienes que saber aprovechar todo tu ingenio para destruir al ejército adversario. En el nombre de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, proclamo al señor Robert Fischer campeón mundial de ajedrez. La historia comienza unos meses antes en este gran edificio cuya insignia ya ha sido retirada, el del antiguo Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Cuando una serie de dignatarios se plantean una cuestión que no puede interesar a ningún dirigente de cualquier otro país del mundo, ¿cómo impedir que el título de campeón del mundo de ajedrez recaiga por vez primera en la historia en un americano? Desde noviembre de 1971, Spassky se concentró exclusivamente en Fischer. Su método de trabajo fue el siguiente. Él mismo proyectó su preparación. La Federación había redactado un plan inicial en colaboración con entrenadores y grandes maestros. Aquello era el fruto de una labor colectiva. Pero en noviembre, Spassky redactó en una hoja su plan definitivo de preparación para el campeonato y acto seguido la remitió al Comité Central del partido. Se la envió al secretario Dimichev. En aquella época, Dimichev supervisaba la ideología, la cultura y el deporte. Para el poder soviético, Fischer era un desconocido. Y además, ese desconocido no era ni húngaro, ni yugoslavo, ni checoslovaco, sino que procedía de los Estados Unidos de América. Y recordará usted que en esa época estábamos en plena Guerra Fría.
De modo que al designar a Fischer como candidato, el campeonato adquirió un interés político adicional. El envite de un campeonato del mundo sobrepasa con creces la diminuta parcela de medio metro cuadrado y las piezas de madera que la ocupan. En la Unión Soviética, el ajedrez es un asunto de Estado. Una larga historia cultural, social y política que tiene su origen en los años 20, inmediatamente después de la Revolución Rusa. Nuestro país, la Rusia soviética, permanecía aislada a nivel internacional. El régimen bolchevique no estaba reconocido por la Sociedad de Naciones. Había que hacer una demostración. Esa era la primera razón. ¿Y por qué el ajedrez? Pues porque el fútbol, por ejemplo, después de la guerra civil, había mucha pobreza. El país estaba en la ruina. El ajedrez es un deporte muy barato. No se necesita casi nada. Un tablero, unas piezas y ya está. No hacen falta estadios ni pistas de tenis. Y eso Stalin y su entorno lo comprendieron muy bien. Esa fue la segunda razón. Y por último, el ajedrez es un deporte intelectual. Y para los bolcheviques era importante demostrar que en un deporte intelectual ellos podían ser los mejores. Todas esas razones explican el apoyo estatal que recibió el ajedrez. El ajedrez es una herramienta de la cultura proletaria. El ajedrez en cada familia de obreros. El ajedrez entre el proletariado. El ajedrez se ha desarrollado enormemente. Antes de la guerra, empezamos organizando el Campeonato del Cáucaso. El campeonato de la URSS del Cáucaso. Y fue precisamente el sindicato el que organizó la competición, en la que tomaron parte cientos de miles de ajedrecistas. Se pone en marcha lo que después se conocerá como la Escuela Soviética de Ajedrez. Un sistema para descubrir grandes talentos, un centro de entrenamiento al más alto nivel. Los pioneros de la escuela se extienden por todo el territorio, del que saldrán cientos de jugadores. Una nueva generación está lista para abrirse paso. El primero de sus miembros será el ingeniero electrónico Mikhail Botvinnik, que apareció en los años 30. Botvinnik se convierte en un héroe del ajedrez en una época en la que Stalin anima al pueblo hacia la búsqueda de la excelencia. Y cuando Stalin lanza la consigna de alcanzar y dejar atrás a los Estados Unidos, surge un nuevo eslogan en el mundo del ajedrez: alcanzar y dejar atrás a Botvinnik. Todo el mundo conocía a Botvinnik. Yo tenía una abuela que era analfabeta. Ella no sabía ni leer ni escribir, pero sabía quién era Botvinnik. Y cuando yo empecé con el ajedrez, ella solo decía una cosa: tal vez él sea el próximo Botvinnik. Ella no conocía a ningún otro jugador, ni a Aletkin, ni a Capablanca,